Todos bienvenidos a su programa Derecho y Justicia Social, agradecidos de Dios por otra oportunidad, por este tiempo, por todo lo que ha pasado y todo lo que falta en el nombre de Cristo. Y es importante comenzar el día y terminarlo con la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. Pues, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús, el Hijo de Dios? Ese es Jesucristo. En Él tenemos que confiar. Palabra de Dios. Vamos a enviarle un saludo a que está aquí presente en este estudio, al dirigente estudiantil Nelson Almanzar, y pieza importante del Polo Patriótico Dominicano. Nelson Almanzar, presidente de la Juventud Patriótica Nacional, UPANA, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También enviamos un saludo allá en Estados Unidos a Víctor Núñez y toda su familia, Ascensión Moreno aquí en la República Dominicana, por sus aportes a este programa. También a Marcial Moreta Correa y su fundación penitenciaria, que está haciendo un excelente trabajo, y próximamente lo vamos a tener aquí con algunos proyectos importantes. La familia, primera célula social, insistimos, si queremos que disminuyan los atracos, los asaltos, los abusos, la violencia contra la mujer, contra los niños, debemos hacer la más importante inversión, que es en los hijos. Los padres, cuando se unen, que crean que empiezan a venir los niños, pues saben que tienen una gran responsabilidad en educarlos. Ya se deben a ellos. Y así vamos a tener que estar detrás de las cárceles, de los tribunales, como hemos visto algunos eventos, incluso de hijos de medios de comunicación, de políticos que han estado en eventos que son terribles para la sociedad dominicana y para la familia. Por eso los padres tienen el deber de educar a sus hijos, especialmente en la fe cristiana, en los valores, en la sexualidad. Es un deber de los padres. No debemos entrar a un sistema laico como el francés, de dejarle todo eso al Estado. No, esos valores tienen que estar en la familia. Y este programa, además de usted seguirnos todos los sábados a partir de la 1 de la tarde, por esta imagen nítida de Telecanal 28, también puede hacerlo por nuestro canal de YouTube, Derecho y Justicia Social. Asimismo, Derecho y Justicia Social en YouTube. Activa la campanita y le va a llegar todo el material que aquí se produce. Y para asistencia legal gratuita, especialmente usted que no puede pagar un abogado, puede llamarnos al teléfono 809-452-8658. 809-452-8658. No importa la materia. Puede llamarnos y les vamos a dar asesoría legal gratuita. Es número de WhatsApp. Amables televidentes, siempre este programa se ha preocupado por llevar a ustedes educación, especialmente a los más jóvenes, especialmente sobre lo que es la historia, la literatura, la geografía. Y hoy tenemos al ingeniero Felvio Rodríguez, presidente del Polo Patriótico Dominicano, y también fue dirigente de la FED en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con una trayectoria de defensa de nuestra democracia. Y hoy vamos a hablar sobre la Revolución de Abril, la revolución del 24 de abril de 1965. Bienvenido, hermano Felvio. Gracias por esta invitación. Tú sabes que nosotros nos sentimos motivados con este programa. Es un programa para la familia, para el pueblo, para la educación y para los cambios que necesita esta nación. Perfecto. Te felicito por ese rol que estás jugando. Gracias. Felvio, la juventud dominicana de hoy
que debemos decir, es una juventud muy poco dada a lo que es la lectura, a lo que es el estudio, a lo que es la investigación. Y el pasado 24 de abril, pues se celebró un año más, el 59 aniversario de la Revolución de Abril. Y ya muchos bachilleres, incluso universitarios, desconocen esos eventos. Y usted, que participó de una manera directa en esa revolución, puede ilustrarnos en muchos de esos eventos, que hay cosas en la historia que no se escriben, porque precisamente la definición de historia es esa, de hechos verídicos y ficticios que suceden. ¿Qué puede decirnos Fervio de la Revolución de Abril? Bueno, en materia histórica se considera que el estallido revolucionario de abril de 1965 fue una especie de revolución, pero no fue exactamente una revolución, fue una guerra que se convirtió en guerra patriótica, ese estallido, porque primero el origen de ese acontecimiento es importante que la juventud y todos los ciudadanos, viejos, jóvenes y niños, sepan de ese acontecimiento, saber las causas fundamentales. En 1962 hubo elecciones presidenciales que le ganó el PRD con Juan Bosch a la cabeza. Juan Bosch tomó el poder en junio, y en junio de 1963, pero a los 7 meses fue derrocado por la oligarquía criolla, bajo el patrocinio de los norteamericanos. El Pentágono y el Departamento de Estado decidieron tumbar a Juan Bosch, sacarlo del poder, porque en esa época primaba la dictadura por toda América Latina, en todas partes. Especialmente Fervio, con Lyndon Johnson, en ese entonces era presidente de los Estados Unidos, y él quiso endilgar esa situación al comunismo, porque él decía que lo que se había dado en Cuba, según tengo entendido, se podía extender por toda Latinoamérica. Sí, bajo ese pretexto, ellos aplastaron la democracia viviente en desarrollo a raíz de la muerte de Trujillo. Entonces, ¿qué resultó? Que los trujillistas, unidos con un grupo que se llamaba los cívicos, empresarios cívicos, conspiraron, firmaron el golpe de Estado y los norteamericanos lo apoyaron. Ese golpe de Estado, Juan Bosch no supo organizar la resistencia, sino que se retiró y llamó a todo el mundo a su casa. Y a los 7 meses, a los 2 años del gobierno de don Enrique Cabral, del triunvirato que se montó, entonces el pueblo se rebeló. Hubo una rebelión producto de que el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez organizó la resistencia y conspiró para restablecer el orden constitucional, de llevar de nuevo el país a la democracia, a la institucionalidad, a la libertad, a la difusión del pensamiento, etc. Pero ese golpe de Estado que se dio, los grupos oligárquicos militares, al servicio de los norteamericanos y al servicio de la oligarquía criolla, no aceptaron el cambio de regresar a la constitucionalidad del país. Juan Bosch no pudo entrar al país y entonces ellos se rebelaron, los militares derechistas, pro-norteamericanos, encabezados por Elías Wessing y Wessing. Y eso trajo como consecuencia que los constitucionalistas encabezados por Fernando Domínguez, Hernando Ramírez y Camaño, que Fernando Domínguez era el jefe de ese movimiento, estaba fuera en el extranjero y no pudo estar presente en los acontecimientos. Eso trajo como consecuencia que los militares chocaran, los derechistas pro-norteamericanos, los nacionalistas pro gobierno constitucional. Eso trajo como consecuencia la violencia, el estallido armado. Entonces, cuando ya teníamos la revolución triunfante,
los norteamericanos decidieron el 28 de abril de 1965 intervenir la patria. Entonces la Revolución de Abril se convirtió en una guerra patria por la independencia y la soberanía. Ahí empezamos a una lucha frontal entre los constitucionalistas y las tropas norteamericanas, porque fue que el ejército dominicano fue derrotado por los constitucionalistas. Tuvieron que venir los americanos a socorrerlo. Solamente así se fracasó la Revolución de Abril. Y se formaron dos gobiernos, el gobierno de los pro-norteamericanos y el gobierno nacional. El norteamericano comenzaba por Bel Barrera y el dominicano encabezado por Camaño de Ño. Entonces ahí duramos 7 meses negociando. En los 7 meses se firmó el acta institucional de la paz entre los dos bandos. Y ahí fue cuando salió el gobierno de Héctor García Godoy, provisional. Se dieron unas elecciones fraudulentas, apoyadas por los americanos, que trajeron a Balaguer entonces de fuera, que estaba deportado por Trujillita, salió huyendo. Y pusieron bajo un fraude al gobierno de Balaguer. En 1966. 1966, la elección del 66. Ahí comenzó, perdón, los 12 años de la era de la dictadura de los 12 años de Balaguer. Que trajo como consecuencia la liquidación de la mayoría de los jefes revolucionarios, la persecución a la juventud, la ausencia de libertades, la UAS fue cerrada, entre otras cuestiones. Pero ese ejemplo de gallardía que dio el pueblo dominicano, nosotros tenemos que educar a la juventud para que si en un momento dado vuelva a suceder eso, la juventud sepa el rol que debe desempeñar de resistencia. Perfecto, Fervio. Vamos a una pausa y comenzamos ahí mismo, en breve. Los productores de opinión pública son el cuarto poder de la información, con análisis, comentarios y entrevista sobre los hechos que generan las noticias y los acontecimientos a nivel nacional e internacional. Asociación Dominicana de Productores de Opinión Pública en Medio de Comunicación Incorporada. Contacto 809-794-6682. Búsquenos en todas las redes sociales como Asodoprom. Pues bien, este tema de suma importancia, tema histórico de la República Dominicana, sobre lo que fueron estos acontecimientos de la Revolución de Abril o la Guerra de Abril, porque a la incursión de los americanos, las botas norteamericanas, que fue precisamente Fervio, con una fuerza creada supuestamente la Fuerza Interamericana de Paz por la OEA, para justificar esa invasión aquí a la República Dominicana de 42.000 marines. Una aclaración, no fue la Fuerza Interamericana que invadió. Los norteamericanos fueron los que invadieron e impidieron la Revolución de Abril. Sí. Se convirtió en guerra patria contra los norteamericanos, que es la segunda vez que invaden la República Dominicana. En 1916 invadieron y en 1965. Entonces luego ellos buscaron la OEA como un instrumento para legalizar su invasión y formaron la Fuerza Interamericana de Paz. Eso fue un truco, una táctica. Que la utilizaron para eso, Exacto. para invadir. Entonces, después de eso, vino lo que se llama la resistencia revolucionaria en el país contra el gobierno de Balaguer, el gobierno títere de Balaguer. Y es bueno que la juventud tenga conocimiento de esto. Pero antes de arrancar en los 12 años de Balaguer, es bueno que la juventud sepa exactamente
porque al llamar la revolución antes de la incursión de los norteamericanos, se puede pensar que hubo como una especie de unión, lo que es la oligarquía de ese momento, con las clases populares. Porque en una literatura de Tony Raful yo pude analizar eso, que por las calles iban mares de personas. Cuando Peña Gómez, me parece que en Radio Comercial, llamó al pueblo a que se lanzara a las calles, y entonces aparentaba como que todo el mundo estaba de acuerdo con la vuelta a la constitucionalidad en cuanto al pueblo se refiere. Sí, Peña Gómez jugó un papel importantísimo en la Revolución de Abril. El 24, en la madrugada, Peña Gómez fue capaz de salir primero, oiga bien, con guagua anunciadora, él llamando a los barrios a salir a la calle a defender la constitucionalidad, que estalló la revolución. Y eso lo hicieron preso en ese momento y luego lo liberaron. Pero el 24 de abril, ya cuando estalló el movimiento, Peña Gómez cogió los micrófonos de Radio Televisión Dominicana y fue asaltada por los constitucionalistas. Y allí los locutores de Radio Televisión Dominicana todos se pusieron a la orden del nuevo gobierno. Se llamó al pueblo a la calle. Y ahí cuando comienza el estallido revolucionario contra la hueste militar de San Isidro, la Fuerza Aérea encabezada por Elías Wesley y Wesley. Luego que son derrotados en la batalla del puente, en la primera batalla fuerte, los tanques fueron derribados, se le confiscaron tanques, armas y de todo. Entonces ahí es que ellos llaman, Wesley, a los norteamericanos, que ya el ejército está desbaratado y tienen que intervenir. Y vino la invasión norteamericana entonces. A partir de ahí viene la resistencia hasta que se firme el acta institucional para poner a Héctor García Godoy. La invasión vino el 28 de abril. El 28 de abril. Porque la guerra o la revolución terminó en septiembre, 3 de septiembre. Sí, cuando se firme el acta institucional de septiembre. Pero lo más importante es que la juventud haga conciencia y el pueblo en general de este acontecimiento histórico, toda vez que quien no domina la historia, entonces vuelve a repetir los errores y queda en el anonimato o en la ignorancia y se deja ser víctima de las maquinaciones de la clase dominante y los gobiernos corruptos. En ese sentido, hoy no es posible una revolución, puesto que ya hay un gobierno democrático donde se celebran elecciones cada 4 años y las libertades públicas se respetan. El gobierno de Abinader es un gobierno que ha venido respetando las libertades públicas, la libertad de expresión, de organización y movilización. Por lo tanto, tenemos que seguir la lucha legal, la lucha electoral, política, para hacer los cambios. Hay que hacer cambios porque este es un sistema de la burguesía. El sistema que estamos viviendo es un sistema de la oligarquía criolla. Por eso el PIB crece, pero no llega al pueblo. ¿Dónde llega el PIB? El Producto Interno Bruto, a la clase dominante, a los empresarios, a los industriales, a los importadores y exportadores, a los banqueros. Pero que ese dominio de la oligarquía ha sido a través de la historia republicana, porque recordemos que desde la primera constitución de 1844 con Pedro Santana, para usted ser candidato a una posición a diputado tenía que ser terrateniente y tener propiedades. Y tener propiedades. Sí. O sea que eso ha sido una constante en nuestro sistema político y social en la República Dominicana. Entonces ahora, en este momento histórico que estamos viviendo, no hay condiciones para hablar de una revolución armada, porque hay un sistema constitucional donde se permite la libertad de pública, la libertad de organización, la libertad de protesta y reclamo de las reivindicaciones populares. El gobierno de Abinader, nosotros consideramos que es un gobierno democrático y que está haciendo acciones positivas. Por ejemplo, el reparto de la tierra a los campesinos, que es una vieja bandera de lucha del movimiento agrario. También está dándole solidaridad en los barrios, a los sectores populares. La producción agrícola. La producción agrícola ha aumentado enormemente, al grado tal
que no ha sido necesario importar nada. Hay producción agrícola, está garantizada la alimentación, la seguridad alimentaria, cosa que es fundamental en una sociedad. También hay que hablar de ya remodelado la mayoría de las vías de comunicaciones a nivel nacional y ha logrado que la juventud tenga más acceso a la tecnificación, a los centros de comunicación, de tecnología, donde ha ampliado las universidades, le ha dado un mayor presupuesto, sobre todo a la UAS, a los estudiantes pobres de nuestro país. Se han creado más centros regionales. O sea que el gobierno ha hecho muchos aportes, pero faltan muchas más cosas que hacer. Para eso, precisamente, el Polo Patriótico Dominicano está haciendo un acuerdo con el PRM, de manera que se profundicen los cambios sociales y la lucha contra la corrupción como aspecto fundamental, la lucha contra la impunidad. Asimismo, una profundización del reparto de la tierra que tienen los terratenientes, son del Estado, lo tienen generales, coroneles y tutumpotes. Todos esos terrenos que son del Estado, el presidente está dándole título a los campesinos. Es una revolución agraria. Eso es importante para la sostenibilidad alimenticia, la producción, poner toda esa tierra a producir, por eso es lo que necesita producción, más producción. Claro, defendiendo la patria, defendiendo los territorios. Y para eso incluso tenemos el punto de defender nuestro patriotismo, nuestra soberanía y nuestra independencia, de toda potencia extranjera. No es ni de los haitianos, no, ni americanos ni haitianos. Somos dominicanos. Claro. La patria es dominicana, Juan Pablo Duarte. Por eso nosotros somos duartianos y cristianos. Cristianos y duartianos. El Polo Patriótico. El Polo Patriótico. Es una fuerza cristiana, patriótica y dominicana. Cristiano y duartiano, porque cristiano y duartiano. Cuando primero Dios y después Juan Pablo Duarte, que aquí siempre insistimos en hablar de esos aspectos de lo que hizo Juan Pablo Duarte. No solamente ofrendó su patrimonio, su herencia, sino su vida, porque siempre yo explico que a los 16 años de edad que usted tiene un mundo por delante, y más Duarte que tenía una condición económica buena porque su padre era comerciante, era ferretero, en ese tiempo próspero. Y entonces Duarte toma ese dinero de la herencia que le queda y lo invierte en lo que es la libertad de la República y su vida, porque Duarte duró unos 20 años en Venezuela, incluso andando por el desierto de Río Negro. Murió en Venezuela. Y murió en Venezuela. Y entonces ahí es que tenemos, Fergio, que poner a la juventud a pensar, y no solamente a la juventud, sino a todo aquel dominicano que nos quejamos de que las cosas están mal, de que nos están invadiendo, pero entonces sentado en un sofá cómodo, chateando en la casa. Matando el tiempo. Matando el tiempo. Precisamente debo señalar algo muy importante sobre Duarte, sobre un escrito que hicimos Almanza y yo sobre Duarte, donde demostramos que el único padre de la patria supremo es Juan Pablo Duarte. Primero, desde muy joven empezó con la inquietud de formar una república independiente, de independizar este territorio de los haitianos. Se fue a estudiar afuera, extranjero, a España, a Francia, y recorrió Europa. Y asimiló todas las experiencias de las revoluciones que se daban en Europa, de las revoluciones democráticas burguesas, y tomó la teoría de la reforma y del Estado moderno, democrático, de los tres poderes. Y bajo ese predicamento vino a Santo Domingo y formó un partido. El primer partido que lo formó Juan Pablo Duarte, fue el Trinitario. ¿Para qué formó el partido? Para liberarlo del yugo haitiano. ¿Y qué hizo más? Aparte de la formación de la Sociedad Secreta del Trinitario. Buscó el recurso económico para comprar las armas de la independencia.
Por eso le planteó a su familia y bajo consenso vendieron todas las propiedades para comprar las armas. Con esas armas se inició el proceso. Pero además tuvo el arrojo, Juan Pablo Duarte, de entrar al ejército haitiano con el objetivo de entrenarse e influir para usar ese espacio a favor de la independencia. Que lo criticaron mucho, pero él no se dejó chantajear y hizo una alianza con muchísimos sectores que seguían la reforma haitiana, el movimiento de reforma. Luego se vio que no tenía la fuerza suficiente y marchó hacia adelante y buscó a Pedro Santana, que tenía un ejército de hombres, trabajadores, macheteros, y estaban entrenados. Hizo una alianza con Pedro Santana y proclamó la independencia, triunfó la independencia, pero Pedro Santana traicionó, un traidor, y deportó, no solamente deportó, asesinó a la mayoría de los trinitarios y después deportó a Duarte. Lo cual quiere decir que Pedro Santana fue un traidor a la patria, pero Duarte murió como el verdadero padre de la patria, único padre de la patria. Pelvio, vamos a una pausa y retornamos en breve.